En este vídeo explicaremos el barroco definido por Dámaso Alonso como un choque de contrarios a partir del duelo entre Quevedo y Góngora. Recorreremos y comentaremos brevemente algunos de los mejores poemas que ambos se dirigieron en el contexto de una guerra literaria en la que participaron todos los poetas del momento tomando uno u otro partido. La palabra barroco tiene un origen incierto. Podría proceder del griego baros, en el sentido de pesadez, o podría venir del portugués barroco, perla irregular, deformada. Con esta palabra se denominó un periodo artístico entre el Renacimiento y el neoclasicismo que coincide con el siglo XVII, una crisis de conciencia colectiva en toda Europa, que en España se traduce en una triple crisis económica, política y religiosa. A nivel artístico se abandonará la búsqueda del equilibrio, de la perfección e imitación de la realidad propios del Renacimiento, que se formará para acentuar los rasgos más grotescos o para lograr la máxima belleza. Frente a esta imitación idealizada de la naturaleza, el barroco tendrá como uno de sus fines principales producir asombro. Empieza a extenderse en este momento la idea del arte como vía para desplegar el ingenio y vía para alcanzar la fama. Tradicionalmente se ha presentado el barroco español como la lucha entre dos escuelas enfrentadas, el conceptismo, liderado por Quevedo, y el culteranismo por Góngora. No obstante, lo cierto es que toda la lírica barroca se basa y está sentada en el conceptismo, que Quevedo llevará a su máxima expresión, pero que en definitiva consiste en la condensación de significados en un mismo término. Por su parte, el culteranismo nace como un juego de palabras mediante el que se tacha de herejes de la poesía, a los que, siguiendo a Góngora y a sus soledades, utilizaban el enrevesamiento lingüístico a partir de la perífrasis embellecedora y la sintaxis latinizante para dotar al verso de una musicalidad extrema que hacía muy difícil la comprensión. Este estilo, claramente dirigido a minorías selectas, suscitó una oleada de críticas y de dardos literarios en la que también participarán autores más cercanos al naturalismo renacentista de Garcilaso, Fray Luis, como Lope de Vega. Y antes de empezar, una breve reflexión, bastante necesaria. Vamos a leer y comentar unos poemas que podrían aparecer perfectamente en la entrada del diccionario de lo políticamente incorrecto. Encontraremos insultos homófobos, antisemitas y quizás haya mucha gente que considere que Quevedo y Góngora tendrían que ser cancelados, omitidos de la historia de la literatura. Y de hecho así está sucediendo en Estados Unidos con muchas obras clásicas que están siendo o reeditadas o directamente han desaparecido de las librerías. No obstante, yo creo firmemente que es necesario seguir leyendo estas obras tan políticamente incorrectas por su riqueza literaria y como testimonio de la historia que nos demuestra que cuando la olvidamos, que cuando dejamos de ser conscientes de las consecuencias, por ejemplo, del racismo, corremos el riesgo de caer en los mismos trágicos y terribles errores. Parece que la famosísima enemistad entre Quevedo y Góngora surge en la corte de Valladolid a principios del siglo XVII. Se llevaban 20 años y mientras que Quevedo era un joven aspirante universitario que empezaba en ese momento a componer sus primeros versos, Góngora era un poeta consagrado que en ese momento aspiraba a ser capellán real. Se dice que ya entonces empezaron a circular unos poemas en los que se parodiaba el estilo ocultista de Góngora bajo el seudónimo de Miguel de Musa y que al cordobés no le hicieron ninguna gracia y que contestó con los siguientes versos. Musa que sopla y no inspira y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. En esta breve estrofa se hace referencia al apellido inventado que aludía a las musas, las inspiradoras de las artes y de las ciencias, y de entender que su lira, es decir, el símbolo de la poesía, no es verdadera, no está inspirada en el dios de la música y la poesía que es Apolo, sino que lo que buscan en realidad estos envenenados versos es conseguir la fama a costa de la bolsa, es decir, de la reputación de Góngora. El enfrentamiento fue creciendo en intensidad, crueldad y escatología. Y Quevedo no va a tener ningún pudor en meterse con el estilo de Góngora, como muestra en este soneto en el que el autor
simula cómo describiría Góngora un culo. Este cíclope no siciliano, del microcosmo sí, orbe postrero, esta antípoda faz, cuyo hemisfero, zona divide en término italiano. Este círculo vivo en todo plano. Este que, siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero, todo buen abaquista veneciano. El minóculo sí, mas ciego bulto, el resquicio barbado de melenas, esta cima del vicio y del insulto. Este, en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Este poema se basa en la descripción del culo, sirviéndose de diversos e ingeniosos términos, como por ejemplo el cíclope, que es este ser mitológico que solo tiene un ojo, y además es una referencia a la obra de Góngora de Fábulas de Polifemo y Galatea, en la que pues, Polifemo es un pobre cíclope muy poco agraciado, como suelen ser los cíclopes, que está enamorado de la pastora Galatea, que a su vez está enamorada del pastor Acis y que, por supuesto, pues a Polifemo no le va a hacer ni caso, lo que va a tener un trágico desenlace. El orbe postrero, es decir, el último círculo, y el hemisferio que se divide en término italiano, haciendo referencia a las nalgas. Sigue el segundo cuarteto afirmando que todos los objetos que son aplastados por el culo se dividen en múltiples partes. En el primero de los tercetos hace un juego de palabras con minóculo que no acaba de ser monóculo porque el ojo del culo es ciego. Y concluye alineando todo este elegante poema con la metáfora de los pedos de Góngora como sirenas. Y por supuesto se queda más ancho que pancho llamando a Góngora homosexual, que en la época pues era algo tan negativo como ser acusado de judío. Responde a continuación Góngora burlándose de la cojera, de la ceguera de Quevedo, así como de sus pobres facultades como traductor. Y aprovecha de paso, ya que está, para meterse con Lope de Vega. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía, que ya que vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arrope. ¿No imitaréis al terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope? Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier gregüesco luego. Como podemos observar, también Góngora utiliza el conceptismo, en este caso pies, hace referencia por un lado a la cojera de Quevedo y por otro a los pies métricos, es decir, a los versos, que se consideran de elegía, es decir, penosos, y también puede estar jugando con la palabra legía, y también alude, al parecer, a uno de los metros más habituales en Anacreonte, que eran los pies elegíacos de determinadas medidas, con lo cual tenemos pues esta condensación de muchas referencias en un mismo término, que es lo que se entiende por la agudeza, por el conceptismo. Y termina haciendo referencia al poema anterior de Quevedo, diciendo que él con su ojo ciego es capaz de iluminar esos versos poco acertados y lograr que Quevedo consiga entender los gregüescos, es decir, los términos griegos. Por otra parte, para menospreciar a Quevedo también se sirve de la figura de Lope, que en ese momento era muy criticado por descuidar sus versos para acercar sus comedias al pueblo. Y terminamos con uno de los más famosos poemas de Quevedo a Góngora. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era, érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Este es un poema perfecto para explicar la hipérbole en clase de lengua. Tenemos la comparación del tamaño de la nariz de Góngora con un pez espada, con una pirámide de Egipto, con una alquitara, es decir, un
alambique, un instrumento que se utilizaba para destilar, con un reloj de soldado de la vuelta. También cabe mencionar las constantes referencias antisemitas, haciendo referencia al gran tamaño con el que se solía caricaturizar la nariz de los judíos. Se cuenta que el golpe definitivo sucedió cuando Quevedo echó a Góngora de su vivienda en Cantarranas. El poeta cordobés había acumulado una cuantiosa cantidad de deudas y se vio obligado a vender su propiedad, que fue casualmente adquirida por su archienemigo Quevedo, quien en 1625 desahució a Góngora por no poder pagar el alquiler. Por supuesto, hay muchísima literatura sobre este tema y no sabemos a ciencia cierta separar la realidad del mito que se ha ido creando en torno a estas dos destacadísimas figuras. Como despedida quería mencionar a los geniales tuiteros Góngora y Quevedo 2.0, que han llevado este duelo literario a las redes, y terminamos con una selección de los mejores tweets entre estos dos grandes de la literatura. Gran parte de estos tweets están recogidos en el libro Góngora vs Quevedo, que aprovecho para recomendar. Y vamos con mi selección personal. La poesía es el idioma del amor, mas hállese en decadencia, por ello ahora nadie sabe amar de verdad. Pues tu poesía debe ser el idioma de los amores incomprendidos, porque no hay quien la entienda. Esto de forma al gobierno está más enredado que un soneto de Góngora. Fumar es malo, pero peor es leerse las obras de Quevedo, por un día mundial sin Quevedo. Tú con esa napia puedes fumar en la ducha sin que se te apague el cigarro. Rezo ocultista. Padre nuestro que estás en nuestra rima, santificada sea tu estrofa. Venga a nosotros tu culta musa. Hágase tu octava real aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro soneto ocultista de cada día. Perdona las pobres rimas quevedianas, como también nosotros perdonamos las infames rimas lopescas. No nos dejes caer en la tentación conceptista y líbranos del verso libre. Amén. Hoy se celebra el Día Internacional del Amargado y aquí os presento al alma de la fiesta. Aquí os presento a la otra parte del dúo sacapuntas, la alegría de la huerta. A ti sí que te dieron bien de sacapuntas. Madre mía, ni Pinocho. La punta todo saca vuestra merced, excepto a sus rimas. ¿Qué busca don Francisco? Unos papeles que tenía por aquí con poesías. ¿Sonetos? Ah, pues sí, estos son. Muchas gracias. Por favor, ponedme en los comentarios si os gusta especialmente algún poema en esta guerra literaria que no haya podido mencionar. Y nos vemos en futuros viajes literarios aquí, en Sole Lecturas.